como cada semana, reencontrarnos en este espacio Entre Voces. Hoy estaremos platicando de un tema pues muy difícil, un tema que se ha tocado en diferentes espacios. En el ámbito político no es la excepción. La violencia en contra de las mujeres en razón de género, en el ámbito en general, pero hoy estaremos abordando también en el aspecto político qué ha ocurrido, qué ha pasado en los últimos años, qué se ha hecho y cuáles son los retos que se enfrentan. Así que bienvenidos, la invitación para que nos acompañen. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995, se reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La violencia contra las mujeres o violencia basada en el género es una forma de discriminación que impide que las mujeres, en igualdad con los hombres, puedan ejercer sus derechos y libertades que se establecen en el marco de los derechos humanos. El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2016, que mide la violencia contra las mujeres en el país, concluyendo que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, se estima que 30.7 millones de ellas, es decir, el 66.1%, han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en el espacio escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. La violencia de género constituye un grave problema social, cuya solución exige el compromiso y respuesta de todas y todos los actores. Actualmente, diversas instituciones y la sociedad llevan a cabo acciones para prevenir, atender y eliminar la violencia contra este sector de la población. En el ámbito político, la violencia impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, así como en el ejercicio del cargo público. Hoy, Entre Voces, se analizará qué es la violencia de género, sus tipos y, en particular, la violencia política de género. Y les quiero presentar esta noche, nos acompañan aquí en el estudio la maestra Rocío Álvarez, a quien saludo con mucho gusto, de la UAEMEX. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenida. Es coordinadora institucional de equidad de género de esta casa de estudios. Y también nos acompaña la maestra Paloma Ayala, ella de InMujeres, es directora de seguimiento a la política nacional para combatir la violencia contra las mujeres. Bienvenida, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues un tema que ha ocupado las páginas de los periódicos durante los últimos años, los espacios radiofónicos. Desgraciadamente ha ido en incremento, ha ido en aumento la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Adelante. Bueno, creo que en parte tenemos que reconocer los procesos de transformación de las estructuras políticas y de las estructuras sociales que han sido muy convulsas durante los últimos años y que necesitamos diferenciar los distintos momentos en los que se han modificado los tejidos sociales en el país y que tienen como repercusión el miedo que puede generar a las estructuras patriarcales, la alerta que generan las estructuras patriarcales, que las mujeres participen más en el ámbito laboral, que las mujeres participen más en el ámbito político, que hayan mecanismos mayores de darle voz a diferentes procesos, como el reconocimiento del trabajo no remunerado, como otras formas de ejercer los maternatos, de plantearse otras paternidades y que, bueno, finalmente pone a los órdenes preexistentes en una condición de emergencia, en una situación de necesidad, de sometimiento, de necesidad de restablecer las condiciones y las estructuras de poder. Y vaya, pues de allí provienen diferentes manifestaciones, y una de esas manifestaciones de restablecer las condiciones de poder es el ejercicio sobre los cuerpos. Entonces vamos a encontrar diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres que se van a trasladar desde el acto simbólico hasta el acto físico y en diferentes formas y en diferentes mecanismos, como no lo habíamos visto. Hace mucho tiempo encontramos formas de expresar en el cuerpo tipos de odio, tipos de desfigurar el rostro para quitarle identidad, de vejar, de generar violación para penetrar sobre la parte más íntima del ser. Este tipo de cosas tal vez
siempre han sucedido, pero tienen momentos, ¿no? Momentos simbólicos, y bueno, estamos en un momento que es crítico, ¿no? Así es, Rocío. Concuerdo con Paloma, pero creo que la violencia de género siempre ha existido. Solamente que en estas épocas donde en las agendas internacionales han puesto pues los ojos justamente en estas pandemias, porque ya es un problema de salud pública, pero además es un problema de seguridad, y esto obliga al Estado a voltear a ver estos problemas, dado el activismo que se ha generado, pero también la visibilización de los temas en general. Concuerdo también en el aspecto de que tiene que ver con situaciones estructurales también la violencia, pero también con una exacerbación de prácticas culturales que han generado tanto construcciones de la masculinidad que promueven el ejercicio de la violencia, como situaciones en donde las mujeres también aprenden, valga la redundancia, una indefensión aprendida frente a las violencias. Y esto es un tema muy complejo porque cuando hablamos de esta situación de indefensión aprendida de las mujeres, hablamos de mujeres que toleran ámbitos muy fuertes de violencia respecto a los diferentes tipos que existen. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer denuncia, por ejemplo? Bueno, a veces no es suficiente, ¿no? A veces no es suficiente porque tampoco hay capacidad de respuesta por parte del Estado. O sea, la denuncia nunca va a ser suficiente si no se genera al mismo tiempo un acompañamiento, un acto preventivo, tanto para el violentador como para la que ya en ese momento es una víctima. O sea, la denuncia puede ser un proceso de manifestación y en ocasiones incluso es una cura, ¿no? Para aperturar a la persona que ha sido agredida hacia la aceptación de su proceso. Pero en lo que sucede en el ámbito institucional, las instituciones han sido rebasadas y en ocasiones se promueve la denuncia, pero no se genera una capacidad de respuesta donde se vea la corresponsabilidad del Estado. Creo que es algo que ahora se busca, que se pretende modificar, cuando bueno, encontramos cifras que son realmente de miedo. Por ejemplo, tenemos una tasa más o menos de entre 2 y 3 agencias del Ministerio Público especializadas en delitos contra la mujer para cada 100,000 mujeres. Y pensando que de esas 100,000 mujeres, unas 60,000, 70,000 han sufrido alguna forma de violencia. Claro, está rebasado, ¿no? Claro, totalmente. Bastante. Ahora, ¿cómo entendemos la violencia por razón de género? Porque a veces no nos queda claro, ¿no? Platicaba yo el otro día en una reunión y hablábamos, pues como ustedes saben, en las reuniones siempre sale el tema de la violencia y luego se habla pero a los hombres y las mujeres los matan por igual. ¿Por qué tiene que hablarse de la violencia en razón de género? Bueno, por principio, porque la violencia en razón de género tiene que ver con cómo nos concebimos a partir de la interpretación que bien decía Paloma del cuerpo. El cuerpo humano, a través de las cuestiones de la cosmovisión cultural y de la sociedad, se genera una serie de interpretaciones, pero las interpretaciones que hacemos tienen un sentido para nuestras formas de relación. Es decir, el ser mujer y el tener cuerpo de mujer implica ciertas acepciones y significados en lo social. El tema acá es que cuando hablamos de la violencia de género, hablamos de todas esas significaciones que nos separan, porque pareciera que el conocernos como hombres o entendernos como hombres o como mujeres nos permitiera vernos en polos opuestos y en polos de valoración también distintas, que nos señalan también caminos distintos de formas de hacer las cosas a través de roles y estereotipos que vemos marcados ahí. Pero los roles y estereotipos son dinámicos. Y además estos roles y estereotipos nos significan a lo largo de la vida. Generan expectativas, generan condiciones, generan percepciones públicas de lo que deben ser los hombres y las mujeres y de lo que se debe esperar de los mismos. Cuando hablamos en particular de la violencia de género, hablamos de todas esas construcciones que se dan a nivel metafórico, a nivel también de estereotipos, a nivel también psíquico, simbólico, social, que van a generar una serie de prácticas y de percepciones respecto a una fenomenología y a la aplicación del ejercicio de poder, donde hay una permisión para que éste se ejecute. Entonces, dime. La idea es básicamente que cuando vemos la violencia de género, la traemos interiorizada. Y la violencia de género, digamos que es la categoría más amplia de la que surge la violencia contra las mujeres, contra la diversidad sexual y contra los varones, porque también hay violencia de género contra los varones. Ahora, la violencia en razón de género, pero en el área política,
¿Qué es lo que estamos viendo? Porque estamos viendo violencia en todos los ámbitos, violencia en contra de las niñas, de las adolescentes, de las profesionistas, de las que no tienen estudios, de las mujeres, o sea, en todas las áreas estamos viendo este factor. ¿Qué pasa? Bueno, es que cuando hablamos, creo que podemos hablar de diferentes niveles de violencia política, y una de ellas tiene que ver con el sesgo que hay sobre la interpretación de qué hacen las mujeres en el ámbito de la decisión de lo público. Y allí hay una profundidad enorme, porque por un lado podemos ver una superficie donde hay mujeres participando en diferentes espacios de elección popular o en cargos administrativos, podría ser. Pero esta participación mayor está acompañada de un conjunto de desigualdades de piso de las que partieron estas mujeres para tener la participación en los espacios públicos y en los espacios de decisión y de transformación, que son considerados por ende espacios masculinos. O sea, quien toma la decisión de cómo se convive en la sociedad son los varones, en términos de quienes tienen el poder de ejercer y de nombrar, de señalar y de generar propiedad. O sea, creo que lo más simbólico siempre lo podemos encontrar en las formas de herencia, ¿no? Quien hereda un cargo político, quien hereda una propiedad, quien hereda un patrimonio, siempre es el varón en condición a su apellido. O sea, lo tenemos muy, muy arraigado en nuestros procesos de convivencia y en las instituciones que generamos para regularnos a nosotros mismas, ¿no? Rocío. Quisiera remontarme un poquito a la parte histórica, porque en la parte histórica la conformación de las instituciones, incluso la familia, viene de esta idea de patrilinealidad que le va a dar después forma al patriarcado. La patrilinealidad era determinar quién era el padre, quién otorgaba el linaje, y cómo a través de esa patrilinealidad los hombres van teniendo una preeminencia como los dadores de apellido y de esta línea de sangre de importancia. Y cómo a través de esta se van formando tanto las formas de gobierno como las formas de organización social y posteriormente el sistema sexo-género. Esto explica muy bien por qué los hombres en el ámbito de lo público históricamente tienen esta potestad, esta facultad de estar inmersos en el ámbito de lo público. Las mujeres no son concebidas ahí, son concebidas en el ámbito de lo privado, de lo oculto, de lo privativo. O sea, tú tienes hijos, tú te dedicas a cuidar a tus niños, estás embarazada, no puedes andar en estos rollos y además, pues tienes que cuidar a los enfermos, ¿no? O tienes que cuidar a los adultos mayores o tienes que hacer otras cosas para las que tú puedes funcionar mejor. Así es, y esto ha generado pues que las mujeres accedan tarde a la educación, accedan tarde a sus derechos civiles y políticos o político-electorales como les llamamos ahora, y que además las luchas de muchas mujeres y hombres que han sido aliados en el tema pues vayan paulatinamente generando una ganancia de derechos para las mujeres y de espacios para las mujeres en estos rubros en donde se siguen pensando como invasoras, ¿no? Como agentes extraños de estos ámbitos, y que aunque existen cuotas, existen mecanismos de participación, existen muchas cosas, se les exige tener más nivel, se les exige tener más capacidades, se les exige también ciertas condiciones que a los hombres regularmente no. Por ejemplo, de pronto platicaba con un funcionario y me dice, con este tema de la paridad, ahora las mujeres van a querer que corramos hombres para que estén participando ellas. Le digo, no, es que la ley no es retroactiva, pero además las mujeres tendrían derecho a participar y a ejercer pues este derecho amplio de ciudadanía que no implica solamente el voto, sino también participar en todos los asuntos públicos que tendrían que vislumbrar o adoptar las posturas y las visiones de las mujeres. Y entonces, bueno, ahí es donde vemos esta resistencia, que a pesar de que paulatinamente con las reformas institucionales y con los movimientos sociales las mujeres han ganado escaños en el ámbito de lo público, no hemos logrado tener. Todavía falta, ¿verdad? Todavía falta. Veía una campaña que decía el otro día, una persona fue agredida, una mujer, y le decían, salte de la campaña, y agredieron a esa mujer y a su hijo. Pero si les parece bien, regresamos con esto. Tenemos que hacer una pausa, enseguida estamos con ustedes. Les quiero recordar que a través de las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Y bueno, pues aquí también intercambiar puntos de vista, intercambiar ideas, por supuesto. Esto es Entre Voces.
En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. De regreso, muchas gracias a todos ustedes que continúan con nosotros aquí Entre Voces, y su voz para nosotros es importante, así que aquí la escuchamos. ¿Por qué es importante que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades? Porque tendríamos derecho a la igualdad de género y uno como, por ejemplo, como mujer, tendría más derecho a ganar el mismo sueldo que un hombre y las mismas oportunidades al trabajo que un hombre. Yo creo que es una cuestión de equidad, o sea, que la gente, bueno, que ambos sexos tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Porque somos iguales, ya realmente la mujer ya está en empate o ya superó al hombre en conocimientos, en aprendizajes y en estudios, siento yo. Es porque estamos en una sociedad cambiante y por lo tanto debe de haber una equidad entre ambos géneros. Y eso me parece que hasta ahora se está demostrando muy bien, que hay una participación de ambos géneros. Pues ahí las voces de quienes nos ayudan a participar con sus opiniones. ¿Cómo ven ustedes esto que nos dicen igualdad? ¿Estamos empatados? ¿Es lo mismo? ¿Somos lo mismo hombres y mujeres? ¿Tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos? Hay un cambio en la discursiva y es un cambio muy reciente. Creo que ha sido también resultado de la lucha política, de la resistencia constante de feministas, de aliados, que han puesto sobre la mesa temas, categorías y conceptos que hace poco tiempo difícilmente los podías encontrar con tanta apertura como ahorita lo muestran chavitos, chavitas, adultas mayores, ¿no? Habría que ver los elementos de discurso, que puede haber diferencias entre una generación a otra, pero lo que es innegable es que la agenda feminista está en la discursiva del espacio público. Se comenta, se habla, ¿no? Se discute bastante. Rocío. Claro, yo creo que nos hace falta mucha información para nuestra sociedad. Sí. Creo que el tema de género y de igualdad y de equidad, que también es un asunto delicado porque simplemente en la recomendación 7 y 8 de la CEDAW nos acaban de decir que están sumamente preocupados por nosotros, porque solemos generar siempre tropicalizaciones de los términos, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de equidad como una medida de políticas en donde teníamos que generar ciertas acciones para lograr pisos de igualdad. Pero lo que dicen los organismos internacionales se han quedado justamente en construir esos pisos de igualdad, pero no hemos trascendido a la igualdad en concreto. Entonces, preocupa que haya esquemas donde se piense que todavía seguimos en un camino de igualdad, ¿okay? Un camino inacabado, pero también preocupa que la gente piense que ya llegamos al punto límite y que ya tenemos igualdad. Bueno, pero te van a decir, hay 50-50 en las cámaras, en todos los congresos, pues eso es lo que querían, ¿no? Estar en igualdad. Ya lo consiguieron, ya pueden ser votadas y votar, y bueno, pues hay 2 gobernadoras, ¿no? Imagínate nada más, sí. Hay funcionarias, el gabinete tiene muchas mujeres funcionarias. Creo que es importante dar la palomita a que esos procesos han sucedido, y es verdad, hace ni 10 años no había una sola gobernadora en el país, ni alcaldesas, por ejemplo, pero es bien importante también empoderar a la ciudadanía, empoderar a las mujeres, empoderar a los varones y dar una lucha política real. Desactivar mecanismos de simulación. La paridad no es suficiente, como no son suficientes las distribuciones de cuotas 50-50, que lo vemos sobre todo en los territorios más pequeños, donde pues, el marido pone a la mujer como candidata porque la cuota toca, porque es posible que gane, e inmediatamente usurpa funciones. Esas cosas, esos elementos, el Estado todavía tiene el compromiso, tiene el reto de desactivar las simulaciones respecto a los discursos,
También es verdad, el gabinete federal se compone de muchas mujeres, muchas de ellas muy empoderadas, muy poderosas, grandes elementos en tanto sus conocimientos y su construcción política. Y sin embargo no es suficiente para bajar este proceso organizativo a los ejecutivos estatales, por ejemplo. No ha sido suficiente también para motivar la distribución de ingresos igualitarios o tener ese distanciamiento en el que solamente generamos medidas afirmativas, pero no obtenemos resultados, como bien lo comentan. Es necesario visibilizar que estos procesos son inacabados y que la ciudadanía tiene que pugnar por buscar desactivar los mecanismos de simulación. Pero entonces, ¿los organismos internacionales lo que nos dicen es, a ver, no canten victoria, no echen campanas al vuelo? Sí, yo creo que básicamente México ha tenido un avance particular respecto a otros países del mundo, porque en México todos los cambios de reforma han entrado por la fuerza. Si no es por presiones de organismos internacionales, ha sido porque las autoridades, bajo la lente de todas estas problemáticas sociales que ya se han mediatizado y publicitado, pues se ven obligados a generar estas medidas de atención. El tema acá es que al no haber un convencimiento de fondo y una desarticulación de esos preceptos que siguen reproduciendo la desigualdad, estamos avanzando en términos jurídicos y en términos numéricos, pero en aspectos cualitativos nos queda una asignatura pendiente. He platicado con diputadas y me dicen, bueno, yo soy diputada, pero cuando se trata de que yo participe en la norma o en una iniciativa legislativa, son mis compañeros los que me dicen, tú no puedes participar, tienes que votar como la bancada o no tienes la misma voz. Y entonces es cuando tenemos que reflexionar cómo es que las mujeres que están llegando a estos escaños o estos espacios que antes les eran negados, a través de todos estos empujes que han tenido las reformas, las cuotas y todos estos instrumentos afirmativos de los que bien hablaba Paloma, pero que además deberían ser de carácter temporal y que estamos asumiendo como de carácter permanente porque seguimos sin superar todas estas prácticas, formas de pensar y acciones que evitan realmente que las mujeres ocupen estos cargos públicos sin todos estos adversidades. O sea, hay que llegar, pero no nada más, ya llegué, ya me senté y ahora ¿qué sigue, no? Claro. ¿Qué es la otra parte? Es no nada más voy a levantar la mano cuando alguien me diga, ¿no? Cuando uno de mis compañeros me diga, de eso no se trata, o sea, eso no es lo que se está buscando. Sí, efectivamente, lo que se busca es un empoderamiento real y construir capacidades de decisión en el ámbito público, en el ámbito de la política. No es suficiente con generar escaños o generar espacios si las sujetas que llegan a estos no tienen la posibilidad, la construcción, la infraestructura, el acompañamiento para poder llevar a cabo un proyecto político que verse también sobre el beneficio de las mujeres o sobre sus comunidades, independientemente de que estos proyectos tengan o no una visión encaminada hacia generar, no sé, eliminar desigualdades y demás. El simple hecho de apoyarlas para tomar cualquier decisión que ésta sea en la materia en la que ésta sea, ya es difícil, ¿no? Sí. Ahora, esto que nos están platicando es un rasgo de violencia, ¿no? Esto de que, a ver, tú votas como yo, en el sentido que yo te digo. Lo que les comentaba hace un momento de la campaña, te bajas de la campaña, porque si no, ya sabes a lo que te atienes. A la mujer a que le quitan la vida, no nada más la amenazan, la persona a la que llegan y le dicen, ¿sabes qué? La mujer es como una escopeta, ¿no? Atrás de la puerta se ve mucho mejor, o aquellas campañas que vimos en Sonora, por ejemplo, donde ahora la gobernadora es una mujer que eran muy vulgares y muy racistas, muy despectivas, ¿se acordarán ustedes, Rocío? Claro. Creo que nos hace falta mucho el tema de la ciudadanía, y no solo para las mujeres, sino para los hombres, una verdadera ciudadanía. Una ciudadanía implica que las personas que tomamos decisiones y participamos en la vida pública tengamos una perspectiva informada. Y en el aspecto de básicamente lo que vemos en la violencia política, en el tema que tú mencionabas, es muy visible cómo los cuerpos de las mujeres, que es algo que retoma Paloma de manera muy simbólica, ejercen esta idea de la hipersexualización y cómo se pone en duda las capacidades de las mujeres por tener cierto aspecto o por el simple hecho de ser mujeres
en el ámbito de lo público, en la realización de actividades de carácter laboral o que están consideradas todavía como un asunto propio de los varones. Y esto tiene que ver mucho con situaciones que van desde la violencia sutil hasta la violencia más extrema. La violencia sutil podemos ver en mansplaining, que es: te voy a enseñar cómo hacer política porque yo soy el hombre, entonces yo te voy a decir cómo se hacen las cosas, ¿no? Esta idea de tutela todavía de las mujeres. Este equipo de asesores, ¿no? Que es de varones, y alguien te lo armó. Sí. Hasta los procesos durante la campaña en donde se les descalifica, en donde su reputación o en el ámbito sexual se les cuestiona, si son madres solteras, si tienen pareja, si no tienen pareja, en donde si tienen los estudios suficientes, cuando vemos que hay candidatos varones que apenas sí tienen la primaria, pero no se les señala, cuestiona, ni siquiera se les pregunta. Claro. Y entonces vemos también, ya una vez llegando al gobierno, que es la otra etapa, ya no en campaña, que también se pone en tela de juicio si tienen autoridades porque están en sus días o están menopáusicas, etcétera, etcétera, pero no porque andan sean hormonales, la ¿no? Del cargo, y hay una desautorización también. Pero también hay una descalificación constante de todas las actividades que realizan y de sus propias capacidades, que es algo grave en materia de violencia política. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos, por supuesto, Paloma, contigo, regresamos en la próxima intervención. La invitación para que se queden con nosotros y sigan en esta conversación y además aporten con sus opiniones y sus puntos de vista. Regresamos rapidito. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque es importante que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades. Las mujeres fueron un grupo vulnerable muchos años en México, y hoy estamos en pro precisamente pues de tratar de nivelar, ya sea en cuestiones laborales, en cuestiones económicas y sobre todo en cuestiones sociales, ¿no? Ya no a la discriminación y ese tipo de circunstancias. Para que exista una equidad de género, porque realmente creo que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas oportunidades y las mismas necesidades, y creo que es de una manera correcta también que tanto hombres como mujeres tomemos decisiones y podamos aportar nuestras ideas. Los tiempos han cambiado. Las mismas oportunidades, porque al igual que el hombre tiene el derecho de generar riqueza para él, también la mujer tiene el derecho de generar sus propios ingresos, su propia riqueza. Debe de haber igualdad de género, no ser discriminados ni porque son hombres ni porque somos mujeres. Yo digo que debe de haber totalmente igualdad de género. Debe haber igualdad de género, parte de lo que escuchamos en estas posiciones, en estos planteamientos y estas opiniones. Y bueno, ojalá en la realidad esto ocurriera. Se está luchando, se está trabajando para que esto, pues ya no tengamos que hacer más programas y discutir si hay o no igualdad y paridad y todo esto. Sin embargo, nos quedábamos con el tema de las mujeres tuteladas, estas mujeres que llegan a los espacios de poder, pero que a veces les dicen, ¿sabes qué? Llegaste, pero ¿qué crees? Yo me voy a quedar en tu lugar porque pues yo sé más que tú, o aquellas mujeres a las que de plano a través de la fuerza y de la violencia son retiradas, ¿no? Sí, efectivamente hay una tradición en los últimos años, desde que las mujeres empezaron a tener mayor presencia en los espacios de elección, que se da este fenómeno del acompañamiento, de la mujer tutelada, de la padrinada, y que realmente
vemos la necesidad de contar no solamente con el fortalecimiento institucional que acompañe a esta sujeta política en su proceso, sino también un tejido y una organización muy fuerte detrás de ella, que le dé la protección, que sea una red, que elimine las distintas formas de violencia que sobre esta persona se van a ejercer, sí porque sí. O sea, yo no creo que en México exista hoy por hoy una mujer en el ámbito político que no haya sido sujeta de violencia, de algún tipo de violencia. Y a otra cosa que tal vez estamos dejando muy de lado, que emergen coyunturas, como fue la campaña, las campañas que acaban de suceder, que acaban de pasar, la violencia física envuelta, combinada con la violencia política contra las participantes del proceso. Bueno, vemos pronunciamientos incluso del Tribunal Electoral sobre este tema de la violencia política, ¿no? En razón de género, para que efectivamente se hiciera visible, se pusiera atención y se dijera, a ver qué está pasando, ¿no? Esto no lo podemos permitir. Claro, hemos tenido un avance importante en materia institucional y legislativa y de visibilización del tema de la violencia política. Antes la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia a nivel federal, pues no hacía más que alusión a algunos ámbitos y a algunos esquemas de violencia. Pero es a partir de básicamente el 2011 para acá que la violencia política empieza a ser parteaguas. Y el Estado de México ha sido bastión y un importante parteaguas para el avance de contra la violencia política. Está tipificado, ¿no? Aquí en el Estado de México. Aquí en el Estado de México está tipificado. Tenemos fiscalías, por ejemplo, especializadas para delitos electorales que abordan este tema. Tenemos un observatorio estatal de participación política de las mujeres formado desde la sociedad civil, como por las fiscalías, por el Instituto Electoral, por el Tribunal Electoral, por diferentes órganos, incluyendo la academia, en donde participamos para hacer acciones afirmativas y de reforma para poder trabajar este tema. De hecho, Cámara de Diputados está preparando un protocolo de atención a la violencia política y en los pasados meses se aprobó también una reforma justamente para promover la paridad, no solamente en los organismos de gobierno ni en las contiendas electorales por cargos de elección popular, sino también en organismos autónomos. Y eso es un gran avance, creo que en materia institucional y legal. Falta ver cómo vamos evolucionando también en las prácticas, ¿no? Claro, porque hemos visto que suena muy bien todo esto, que está en las leyes, que lo tenemos, que está muy claro, muy bien especificado, pero en la vida real, pues esto funciona, no funciona, vamos bien. Es que muchas veces quienes llegan a un espacio de elección popular tienen tantos impedimentos para ejercer una agenda que difícilmente podríamos decir en qué ámbitos hay resultados y en qué ámbitos no los hay. Tendríamos que tener instrumentos que han sido uno de los grandes retos. No tenemos instrumentos de seguimiento a las agendas políticas de las mujeres. Y eso es a lo mejor muy técnico, pero es fundamental tener esos instrumentos, contar con esos instrumentos de evaluación de las agendas, porque es como tú puedes visibilizar cuál ha sido el aporte tanto de las instituciones como de ellas mismas y de los grupos políticos y de los partidos políticos en modificar y democratizar los espacios de decisión y de convivencia. Pero no sabríamos en este momento decir cuál es el avance si no es nada más que en términos cuantitativos frente a la presencia constante, que ya es mucha, ¿no? Y la lucha cotidiana de las sujetas políticas en los espacios, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes las campañas? Mencionaban lo que ocurrió en el pasado proceso. Las mujeres saben que tienen derechos, las mujeres van y denuncian, estamos viendo que recurren a los protocolos existentes, a las autoridades correspondientes. ¿Sí hay algo que hacer? Sí, hay un tema de contrasentido muy fuerte. Me tocó seguir un poquito el tema de las campañas en este aspecto, dado el trabajo que hemos hecho con el Observatorio de Participación Política y otras instancias académicas. Lo que es notorio es que, aunque hemos avanzado en las instituciones, las mujeres siguen sin saber que tienen derecho a denunciar. Y las pocas que saben son las que se atreven a denunciar, pero con un veto de desconfianza de las autoridades.
Y entonces esto también impide que realmente haya una cultura de la denuncia y una atención específica a esta clase de violencias políticas. Pero aunado a lo anterior se complica el tema porque tenemos el asunto de los medios de comunicación que participan de las violencias políticas y tenemos estructuras partidistas que tampoco abonan tanto, sí, al cumplir el mandato electoral de tienes que cumplir con tantas mujeres en la participación, pero no así con los mismos apoyos y la misma estructura de educación pública, me refiero a los asuntos públicos y políticos de las mujeres. Entonces las mujeres sí tienen una participación, pero una participación donde sigue habiendo un techo de cristal bastante fuerte, sobre todo de sus propios partidos políticos. O sea, te impulso porque está la ley marcada ahí, sí, pero no te doy el mismo presupuesto, pero te pongo trabas en esto, pero te mando a distritos donde sé que vas a perder, si estás participando, pero no te estoy abriendo caminos. No te doy recursos, no te doy apoyo, no te doy lo mismo, simplemente. Capacitación, no es lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente en el espacio o en los temas de violencia política, igual que en otros espacios donde se desarrollan formas de violencia, lo que normalmente está cojo, lo que está carente es la sanción. No hay sanciones muy claras, de hecho, que sea una u otra entidad, creo que además del Estado de México está Oaxaca, que tienen tipificación del delito de violencia política. No hay sanciones tampoco ejemplares que digan esto realmente es grave, porque al impedir que las mujeres lleguen a los puestos de decisión estamos cortándole la palabra a la mitad de la población en México. No estamos generando una política con mirada femenina, con clave femenina o agendas territoriales, desarrollo urbano, qué sé yo. El tema del presupuesto. El tema del presupuesto es fundamental que haya mujeres participando en el diseño de las etiquetas de los presupuestos, porque es a partir de los presupuestos federales y estatales que se diseñan medidas para garantizar la seguridad, la dignidad, la alimentación, la salud, el acceso a la educación de las mujeres. Cuando no hay una participación activa, asegurada, garantizada y real o efectiva de las mujeres en los espacios de decisión, se están cooptando ese conjunto de derechos del 62-64% de la población en el país. Oye, pero aquí el tema, hablan de la impunidad. ¿Cómo le hacemos? Porque no nada más en materia de violencia política hacia las mujeres, sino en el ámbito en general, como al principio de esta conversación platicábamos del diagnóstico de lo que está pasando. Me parece a mí que el tema de la impunidad es muy grave, ¿no? Yo creo que empezando por ahí, en todos los ámbitos es lo mismo. Sí, bastante, y creo que tiene que ver mucho con los servidores que están detrás de las instituciones. Cuando tenemos servidores que no están convencidos justamente de que hay delitos y actuaciones o situaciones específicas que afectan a las mujeres y que albergan una resistencia a tratar los temas con perspectiva de género, pues evidentemente vamos a seguir viendo impunidad, porque quienes deben ejercer las sanciones e ir avanzando en el tenor de la atención en mejor instancia de los casos, pues no lo hacen, ¿no? Y además, México tiene en materia de políticas y de acciones, prácticas simulatorias. O sea, cumplo porque me lo mandata la ley, porque hay una cuestión internacional, pero en la práctica tenemos muchos caminos o muchas vías que nos desvían justamente del objetivo inicial. Sí, platicamos de un caso de una mujer que toda la vida llegaba maltratada, ¿no? Me parece que en Oaxaca ella alcaldesa, ¿qué era? Una alcaldesa que durante su proceso de mandato y era evidente para sus acompañantes que sufría violencia física por parte del esposo. Tan grave era que a veces ni siquiera llegaba a laborar. Y todas las personas alrededor de ella le incitaban a hacer la denuncia. Pero además una mujer poderosa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí, diferente a lo mejor a una persona que está en su casa y que no tiene ningún tipo de acercamiento con a lo mejor abogados o alguna otra persona que le pudiera ayudar, ¿no? Claro, y ahí es donde, por ejemplo, podemos tener presente que hay algunos proyectos de orden institucional que están volteando a ver no podemos prevenir todas las formas en las que se está manifestando la violencia contra la mujer, pero claro que debemos prevenirlas, pero por lo menos
vamos a generar órdenes y medidas de protección en muchos sentidos y muchos aspectos. Hoy tenemos órdenes y medidas de protección para mujeres que viven violencia intrafamiliar, pero no estamos reconociendo órdenes y medidas de protección para mujeres que son víctimas del delito de trata, víctimas de violencia política. En las pasadas elecciones hubo un crecimiento importante de mujeres que fallecieron a causa de alguna lesión dentro de un ámbito político. Fueron agredidas, fueron atacadas o fueron balaceadas, ¿no? Extremos importantes, fueron estadísticas muy crudas. Fue para las mujeres la elección pasada una elección peligrosa, una elección sangrienta, también que tiene que ver con el crecimiento absoluto de quienes están participando, ¿no? Sin embargo, no teníamos en ese momento todos los instrumentos para proteger la vida y la integridad de las mujeres en los diferentes ámbitos en los que participan, ya sea el doméstico, ya sea el público o ya sea el político. Ahora sí lo tenemos. Los tenemos, y si los tenemos, ¿por qué no los aplicamos? Porque la verdad es que vemos un número de feminicidios tremendo en toda la República Mexicana, no nada más de las mujeres políticas, las agresiones en todos los ámbitos, me parece a mí. Bueno, en materia del Estado de México sí se tienen, son recientes a partir de la alerta de violencia de género. Tenemos medidas de protección, medidas de búsqueda, tenemos patrullajes preventivos, o sea, sí existen. El tema es que seguimos con el asunto de ministerios públicos que se niegan a imponer esta clase de medidas o autoridades que no le dan seguimiento a las medidas de protección. Y entonces vemos que no es que no tengamos el andamiaje institucional o legal, sino que son las personas detrás de quienes tienen que hacer estas acciones, quienes no cumplen a veces con la función específica. ¿Les parece bien si regresamos con esto? ¿Qué se puede hacer con lo que contamos en estos momentos y hacia dónde vamos? Tenemos que hacer una pausa, pero estamos con ustedes de inmediato. La invitación a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque es importante que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades. Creo que en la actualidad ya es importante ser equitativos, ¿no? Creo que ambos géneros pueden dar pues lo mejor de sí, ¿no? Es importante ya que la igualdad de género últimamente debe de ser más activa. Debemos de ser más iguales en nuestras ideas y pensamientos para tener una buena decisión. Yo creo que ya estamos en una generación donde hombre y mujer pues valen lo mismo, ¿no? Bueno, siempre hemos valido lo mismo, pero pues que a todos se nos dé la misma oportunidad. Gracias a ustedes por participar con su voz aquí en este espacio. Eso se trata, de que ustedes se enriquezcan con sus opiniones y con este intercambio de ideas aquí entre voces. Nos quedamos con un tema muy importante. Sí hay estructura, sí hay herramientas para que las mujeres estén empoderadas, para que las mujeres denuncien, para cambiar esta realidad de la violencia, y nos van a platicar ustedes de esto justamente. Claro, sí las hay. Pero digamos que las instituciones están teniendo un proceso de aprendizaje.
O sea, el tema de la atención de los diferentes tipos de violencia, que además cada vez se va complejizando porque surge otro tipo, surgen más medidas que hacer, se están aprendiendo en los procedimientos que tienen las instituciones. Pero a la par de esto, vuelvo a insistir, las personas que están aprendiendo a atender tienen que aprender muchas cosas e interiorizar muchas cosas que a lo mejor por la misma cultura, por el mismo sistema en el que están interiorizados o desarrollados, pues tienen resistencia respecto a esto. Sí. O a lo mejor alguien es muy machista en su entorno familiar y luego tiene que atender un caso de estos. ¿Cómo le hace? ¿Cómo se enfrenta? Bueno, ha sido muy recurrente el tema de hablar de la capacitación al personal de primer contacto, a quienes atienden víctimas de violencias. Sin embargo, de algo que también estamos muy convencidas en el INMujeres, es que se necesitan fortalecer las capacidades materiales de quienes dan respuesta. Independientemente de, obviamente, se tiene que sensibilizar al sujeto que atiende, pero también hay que darle la posibilidad de recibir una denuncia, actuar bajo los protocolos que existen y que en realidad muchos están apegados al protocolo latinoamericano para investigación de muertes violentas, que es un gran documento. Muchos de los protocolos de investigación de diferentes tipos de violencia están alineados a instrumentos internacionales y lo que ocupan los impartidores de justicia es tener tiempo, recursos y espacio para realizar una investigación en tiempo y forma, integrar bien una carpeta de investigación, ya sea por feminicidio, ya sea por violencia familiar, y llevar a la sanción adecuada. Y además, coordinarse con otros poderes. El legislativo tiene que tener claro que es necesaria armonizar y generar un código federal único, un código nacional único para algunos tipos de violencia, como el feminicidio, como la violencia doméstica, como la violencia política, que luego no nos permiten ver bien a bien cómo es el fenómeno. A veces no sabemos si Veracruz, por ejemplo, hoy día es el municipio con más feminicidios, pero no sabemos si es porque es el lugar donde más matan mujeres o donde más carpetas de investigación se iniciaron como feminicidio. Podemos ver el caso de Irapuato, podemos ver otras comunidades, podemos ver otros estados. Veíamos el mapa de María Salguero, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, y bueno, pues es impresionante, ¿no? Saber el número de mujeres que se asesinan en nuestro país. Estamos entre los 20 países donde ser mujer es peligroso, ¿no? Así es. Así es, desafortunadamente el ámbito institucional se está viendo rebasado, justo por eso, porque además los feminicidas están en la sociedad, las machistas están en la sociedad, y estamos hablando de más de 4 millones de personas que están educadas en el machismo y que reproducen y que normalizan, y que además no les indigna la violencia de género y contra las mujeres en particular, sino que hay una justificación cultural en donde hay una victimización o una revictimización de las personas que sufren violencia y una justificación de quienes perpetran la violencia. Es constante, por ejemplo, ver en los medios de comunicación, la mató porque la encontró con otro, o la mató porque salió a la calle a tomar una copa con unos amigos. Y el comentario siguiente es, pues es que seguramente se lo merecía, ¿no? Que es lo que constantemente estamos escuchando y viendo. Tenemos un minuto para cada una y me gustaría que pues cerraran el programa con alguna conclusión, con algún mensaje de hacia dónde vamos, qué nos espera, qué se está haciendo, pero para que no nos quede esta idea de que no hay nada por hacer. Adelante, Paloma. Bueno, nosotros creemos que es una condición difícil, es una condición crítica, la que sufre la condición de seguridad y de integridad de las mujeres, y sin embargo también creemos y tenemos esperanza en que hay compromiso institucional, que estamos en una nueva fase de reincorporación desde el fondo de las instituciones, de principios éticos y de un proyecto más amplio que va más allá de la administración de los recursos públicos, sino de un proyecto nacional que nos lleve a la seguridad, que nos lleve a una condición de paz, que nos permita volver a integrar nuestros tejidos sociales, nuestros espacios comunitarios y tener un poco de tranquilidad de que esto va a ir bajando, que hay mecanismos que están atendiendo. Creemos que la Guardia Nacional puede jugar un papel importante por las capacidades que tiene de desplegarse en los territorios, de atender mecanismos directos sobre espacios específicos,
que hay capacidades cognitivas para comprender hoy qué cosas están sucediendo, que hay muchos mecanismos a partir de diferentes instituciones que están hablando de un nuevo paradigma con enfoque de género, y pues creo que se pueden integrar bastantes esfuerzos e importantes que den un buen resultado. Rocío. Me parece que tenemos que seguir avanzando en el ámbito de la legislación. Tenemos todavía muchas asignaturas pendientes en materia de reforma legislativa. Creo que tenemos que avanzar muchísimo en temas de capacitación y sensibilización en materia de servidores y servidoras públicas de los diferentes espacios estratégicos de atención de la violencia, pero también tenemos que avanzar en ir deconstruyendo en la sociedad esta clase de preceptos y percepciones culturales que reproducen la violencia. Tenemos que recuperar, sí, nuestros pegamentos sociales, pero tenemos que recuperar también nuestra capacidad de indignación de las violencias, porque si no cambiamos socialmente, podemos tener las instituciones más vanguardistas que tengamos, pero vamos a seguir teniendo una sociedad sumamente violenta, sumamente arcaica, que justifica las violencias, que no nos importa, que pensamos que por asepsia social eso se va a detener sin que hagamos cosas desde nuestros microespacios. O sea, que no nada más es un tema de las autoridades, aquí nos dejan la tarea también para la ciudadanía, ¿no? Les agradezco, les aprecio mucho a ambas, Rocío, Paloma, que hayan estado con nosotros aquí Entre Voces esta noche. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Gracias. Y vámonos a Voces en 60 segundos. ¿Te ha pasado que tienes una conversación y de pronto en redes sociales ya aparecen anuncios publicitarios sobre lo que estabas hablando? Todo es culpa de Siri. Recientemente, Apple publicó una disculpa y admitió que algunos empleados escuchan las grabaciones del asistente para mejorar el servicio. Una universidad española realizó más de 3.000 encuestas digitales en Estados Unidos, Nueva Zelanda y España, en las que se sugieren que las conversaciones de carácter político en WhatsApp incentivan la participación política. ¿Tú qué crees? Los stickers de políticos explotan en WhatsApp. Los stickers de personajes políticos llegaron para quedarse y están en todos lados. Estos son más recurrentes en campañas y puede que en un futuro cercano sean más populares en nuestro país. WhatsApp se pone serio y evitará el reenvío masivo de mensajes políticos durante las campañas, a través de la herramienta Permisos de Grupos, que permite mayor control sobre quién puede agregarte a un chat, evitando así que lo hagan sin tu consentimiento. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Twitter e Instagram como IEM-MX y en Facebook y YouTube como IEM Oficial. Ahí nuestras voces en 60 segundos. Nosotros ya nos vamos. En nombre de todo este gran equipo agradezco el favor de su atención. Les deseo que tengan una muy buena semana y nosotros nos vemos el próximo lunes. Que la pasen todos muy bien.